Muy buenas noches. Estamos con el senador José Miguel Durana, conversando como cada jueves temas de gran interés para la región y, por qué no decirlo, también de actualidad nacional. Senador, como siempre, lo saco de su agenda intensa o intensiva agenda para conversar con nosotros y se agradece. Gracias por estar con Morrovisión esta noche. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Muy contento siempre de poder conversar con Morrovisión y contigo para informar los temas del Senado, los temas de la región y, por supuesto, también temas nacionales. Bien, empecemos por algo que tiene que ver con nosotros, pero que está conectado con el centro del país, con la capital del reino. Usted tuvo una conversación con el director de presupuesto, con don Matías Acevedo, y esto entiendo con el propósito de solicitar recursos para la región. En Sí, Perú no hay engaño, pero ¿qué le contestaron? sí, efectivamente tuvimos una conversación bastante grata con el director de IPRES, Matías Acevedo, sobre la base de poder trabajar directamente en torno a lo que algunos llaman la reducción del presupuesto y yo le denomino reasignación presupuestaria, porque los compromisos asumidos a través del subtítulo 31, que son inversiones para la región, quedó claramente definido de que si las obras y los avances presupuestarios llegan al minuto de que se necesitan los recursos, el presidente Piñera y los ministerios han definido que no le van a faltar recursos a la región de Arica y Parinacota para seguir con las inversiones y los compromisos asumidos. Pero se necesita celeridad por parte de las autoridades regionales y fundamentalmente las unidades ejecutoras que están a cargo de estos proyectos y de estas inversiones. Pero quedaron dos temas que a mi juicio son muy importantes. El primero de ellos es el DFL 15 No. y el segundo es el programa de protección de suelo salino. El DFL 15 es un instrumento que tiene la región y que permite bonificar las inversiones que hace el sector privado. El año 2019, que se pagó durante el año 2020, fueron aproximadamente 85 empresas que postularon a este beneficio y solo pudimos devolver a 52. Y por lo tanto, en tiempos de pandemia, obviamente tenemos cerca de 33 empresas que, habiendo salvado todos los requisitos para la postulación del DFL 15, pero como no tuvimos los recursos necesarios para pagar, quedaron para el próximo año. Entonces estamos evaluando de que como no va a haber, porque ha sido muy difícil la inversión que haya podido existir durante este año 2020, producto de la pandemia, se pueda acelerar el DFL 15 2021 y poderle pagar de inmediato a estas 32 empresas, que sería una inyección económica a la vena. Y lo segundo es poder autorizar al gobierno regional a hacer una transferencia consolidada a Serviu, quien es la unidad ejecutora que tiene a cargo las entidades patrocinantes, quienes son a su vez las que contratan a las respectivas constructoras que hacen el trabajo del suelo salino. Estamos hablando de 420 casas, 420 familias, entre el sector de Néspolo, de Tucapel, todo lo que significan las Tucapeles 4, las Tucapeles 5, Ajá. y el sector que está cercano a la población Meñacagua, quienes son los principales beneficiarios y que permite obviamente poder ejecutar estas obras durante el último trimestre del año 2020, lo que además genera empleabilidad. Esas son las cosas concretas que he conversado con el director de presupuesto y él me ha pedido dos informaciones anexas que las estamos gestionando con el administrador del gobierno regional con el objetivo de poder acelerar este proceso y veamos cómo nos va, veamos cómo finalmente somos capaces de inyectar estos recursos a la región. Bien, o sea, es una tarea para ambas partes, ¿no? Para que esto resulte. Así es, y una de ellas está desde el punto de vista del enfoque económico, directo. Usted sabe que lo que es el DFL 15 se administra directamente a través de Corfo.
Corfo es la institución que hace este comité de selección de proyectos, y lo que es la transferencia consolidada está en el proyecto Paso a Paso Chile se recupera, que anunció el presidente Sebastián Piñera para la región. Por lo tanto, solamente lo que estamos tratando de evaluar y ejecutar es que se autorice esta transferencia consolidada, porque eso permite también, obviamente, descargar recursos desde el gobierno regional a quien va a ser la unidad ejecutora de este proyecto, que es el Servio. Estas son una de las pocas transferencias consolidadas, Enrique, que generan empleabilidad. Generalmente las transferencias consolidadas son para compra de equipamientos. Cuando uno hace una transferencia, por ejemplo, a Carabineros de Chile, cuando hace una transferencia al MOP para compra de maquinaria. En este caso es una transferencia que se hace para que quede disposición de Servio como unidad ejecutora, pero para contratar constructoras que van a ser las que finalmente van a solucionar dos temas. El primero, socavones y hundimiento de suelo en las casas de pobladores que, obviamente, al no hacer una constructibilidad, porque antiguamente no estaba la consideración de lo que significaba construir en suelo salino. Y en segundo lugar, no solo estamos solucionando un problema real a gente que vive en ese sector, sino que además estamos dando empleo, porque obviamente las constructoras van a necesitar y van a requerir de mano de obra para dar solución concreta a estas 450 familias. Y este es el primer programa, porque recordemos que hoy día los suelos salinos no solamente está la problemática en este sector que yo te comento, porque esto se trasladó, esto mutó hasta el sector norte, en donde lamentablemente hoy día hay muchas familias que también se le entregaron sus casas y que lamentablemente están sufriendo el mismo problema de suelo salino, hundimiento de casas y socavones. Bueno, sin echarle la culpa a nadie, evidentemente que este es un error técnico de una visión centralista sobre cómo construir a lo largo del país de la misma manera desde Arica a Punta Arenas. Mira, Enrique, yo la verdad que en esto comparto la crítica. Solamente si uno hiciera un análisis en la línea de tiempo, el año 2000 estuvo el periodista Emilio Sutherland aquí en Arica haciendo un reportaje de la población Guañacagua 1. Entonces, ¿sabe dónde a mí me queda la duda? Todo ese sector norte que se construyó de Robinson Rojas hacia el cerro, que son hoy día los sectores que están siendo afectados por el suelo salino, todas esas poblaciones se construyeron después del año 2000, cuando ya se conocía el problema que había sucedido con la población Guañacagua. Ok. El Estado termina demorándose más de la cuenta, ¿no? Para resolver los problemas. Se suponía que en ese entonces los estudios de mecánica del suelo y la normativa había sido mucho más estricta para llevar adelante estos procesos. Pero aquí estamos. Lo importante es que ahora hay posibilidad de resolverlo, aunque sea tardíamente y habiendo generado problemas a quienes recibieron esas viviendas. Pero bueno. Ojo, Enrique, estas 450 casas son 4.500 millones de pesos. Sí, no, si no es menor. Solo para el cálculo. Claro, no, sí es carísimo. Hablando también de temas locales o que afecta o interviene favorablemente en la región, usted, junto con la senadora Jimena Rincón, presentó un proyecto a favor de los garzones bartenders, ¿no? Para acceder a medidas económicas otorgadas por el gobierno al no ser considerado en el registro social de hogares. ¿Qué noticias tenemos respecto a eso? Porque garzones hay muchos y por Dios que lo están pasando mal también. Así es. La Comisión de Economía recibió en sesión especial al sector turismo y también a los representantes de los garzones y bartenders. El sector turismo es el primer sector afectado producto de la pandemia y que venía del rezago del estallido social. Y lamentablemente, de acuerdo al plan paso a paso y lo que significa la forma en que nosotros vamos volviendo a la nueva normalidad, el sector turismo es el último que va a volver relativamente y entre comillas a la normalidad. Lamentablemente,
Ellos no son parte del registro social de hogares, por lo tanto, para el ingreso familiar de emergencia no están considerados porque ganan mucho más recursos, pero tampoco están considerados en el plan de protección de clase media, porque como pusieron la barrera en los 400.000 pesos y toda esta gente tiene un sueldo mínimo, gana el sueldo mínimo o está contratado por el sueldo mínimo y la diferencia es lo que finalmente constituye propina, que es obviamente lo que todos conocemos, que es el regalo que hace cualquier consumidor en cualquier local comercial y que está definido en una propina sugerida de un 10%. Algunos dan mucho más del 10% y otros tacaños dan menos del 10% o no dan nada. Pero eso es una opción voluntaria. Y hoy día este proyecto de acuerdo reconoce lo que se planteó en esa sesión especial y este proyecto de acuerdo va a ser sometido a votación en el Senado con el objetivo de poder generar una mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía y evaluar qué alternativas tenemos para este grupo de chilenos que obviamente hoy día no lo está pasando bien. Bien, me queda un tema interesantísimo a mi juicio, espero que usted lo comparta en ese sentido. Hemos tenido la visita del subsecretario de Agricultura, nuestro amigo Pinochet, que también tiene familia en Arica, ¿no? Es un hombre cercano a nuestra región. Han estado desde ayer haciendo una serie de actividades que, por lo que hemos podido ver en la información que ha entregado oficial, está acercándose en algunos temas a soluciones que son de una necesidad extraordinaria en algunas comunidades de la región y, por ejemplo, hay otros temas que me imagino que a nivel de agricultura estarán conversándose, pero usted ha estado presente, entonces quiero que nos cuente el backstage de la noticia, o sea, ¿qué más se ha hablado? Porque lo vimos también al subsecretario circulando por Azoagro, viendo este centro tan importante que tenemos en la región, donde llegan todos los productos que no solo se consumen en Arica y Parinacota, sino que van para el resto del país. ¿Qué tan productiva fue esta visita, senador? Sí, bueno, hay un despliegue de los ministros por el país. A nosotros nos correspondió como región recibir al subsecretario de Agricultura, José Ignacio, y él tenía 3 misiones. La primera es, obviamente, tomar contacto con los agricultores, saber cómo los ha afectado en esta pandemia, y esa fue la razón por la cual visitó el terminal agropecuario, estuvo en contacto con los agricultores, evaluando los beneficios que va a hacer el embalse Chilonta, tuvo preocupación con respecto a qué es lo que está pasando con el entubamiento del canal Azapa, y además tomó contacto con la gente de Pampa Concordia, producto de la preocupación que existe en torno a una denuncia formulada por mi persona con respecto al tema de los pozos de la Concordia y la inequidad que existe con el sector Los Palos en relación a la sobreexplotación de agua, entendiendo de que los pozos de la Concordia con suerte pueden regar aproximadamente un 23% del total de las 1.050 hectáreas entregadas. Así que tomó pleno conocimiento y se llevó en carpeta lo que obviamente requieren los agricultores, llevándose a su vez la satisfacción que este es uno de los sectores productivos que gracias a Dios no ha tenido mayores consecuencias negativas, salvo en algunos minutos el cierre del terminal Azoagro, que debió ajustar su proceso normativo de tal forma de efectivamente adecuar las condiciones sanitarias que hoy se necesitan para poder atender a los clientes. En segundo lugar, la preocupación de poder llegar con agua de consumo humano y 2 importantes actividades que se desarrollaron. Uno que fue en el sector del pueblo de Camarones, en donde se puso la primera piedra para crear un sistema de agua potable rural en esa zona. Hoy día es increíble que estamos en el siglo XXI y el pueblo de Camarones no tenía un sistema de agua potable rural
para cerca de 32 familias y que va a permitir también una proyección a poder el día de mañana surtir de este vital elemento sin tener que generar las condiciones propias, sino que a través de este sistema va a existir una red domiciliaria, tanto para lo que significan las aguas limpias como las aguas negras. Y en tercer lugar, una evaluación que hubo con todo el gobierno regional en torno a identificar los procesos que significa llevar adelante este plan económico Chile se recupera paso a paso, y dentro del cual el gobierno, en lo que corresponde a los ejes de desarrollo, dentro de los cuales la agricultura es uno de los más importantes ejes de la estrategia de desarrollo regional, cuál es la importancia, la planificación y las estrategias que debemos seguir para poder efectivamente entender que frente a esta crisis sanitaria estamos frente también a una mayor crisis, que es la que va a venir, o ya la estamos sintiendo y sufriendo, como es la crisis social y la crisis económica, y obviamente esperamos mañana tener noticias en relación a cuál va a ser la política que va a implementar el gobierno para entregar un subsidio directo de empleo de mano de obra a aquellos emprendedores, micro y pequeños empresarios que para poder recuperar van a necesitar la mano del Estado para contratar gente y volver a recuperar la empleabilidad en la mayor parte de los chilenos. Bien, hemos hablado de cosas positivas y que tienen que ver con nuestra región de alguna u otra manera, más bien directamente con nosotros. Pero hay otros temas, un par de temas que para redondear este encuentro, senador, me gustaría hacer algunas preguntas respecto a su opinión. El Tribunal Constitucional, pues el caso de la ministra que fue o se intentó declararla out definitivamente por una decisión que tomó, que es bastante discutible en varios aspectos, porque yo no soy experto, no soy abogado, pero sí hay, digamos, un conjunto de visiones que no, finalmente parece que no coincidieron, y si al comienzo de esta acusación constitucional se pensaba que iba a haber suficientes votos para aprobarla, hoy tuvimos la sorpresa de que fue rechazada. Ahora, también se planteó desde el punto de vista de la institución llamada Corte Suprema que había una cierta injerencia en la independencia que debe tener este otro poder del Estado, y así lo estaban viendo ellos, los jueces, ¿no? Pero finalmente fue rechazado. Pero en el fondo, ¿qué ejercicio se hizo acá por parte del Congreso en este tema? Bueno, el primer ejercicio es entender de que nadie está por sobre la ley y la norma, y que dentro de lo que significa el mecanismo de control de legalidad, obviamente un poder del Estado puede, y así ocurre, llamar a un notable abandono de deberes para que efectivamente se dé cuenta en el poder legislativo si es que efectivamente un profesional o una autoridad incurrió en este notable abandono de deberes. Dentro de eso, obviamente hay que entender dos situaciones que son muy puntuales. La primera, que se enfoca en que lamentablemente en el marco de la ley que tienen los jueces, muchas veces es el Parlamento el que legisla. Los jueces solamente no están llamados a interpretarla, están llamados a cumplirla. Y en función de eso, bien o mal, bueno, uno espera que frente a hechos tan lamentables como la muerte de Ámbar Cornejo, personas que ya habían cometido graves delitos, como haber matado a una ex esposa, como haber matado a un menor de 9 años, hubiesen tenido al minuto de revisar medidas cautelares que benefician, como es la libertad condicional, pudiesen haber tenido un celo mayor para poder determinar y definir a quién le estábamos entregando, o a quienes le estaba entregando ella y la comisión esa libertad condicional.
No obstante eso, hay también sectores en donde, ojo con las acusaciones constitucionales, porque el día de mañana cualquier fallo que no sea del gusto del Congreso puede terminar en un interminable proceso de acusaciones constitucionales, y mientras la gente, mientras la ciudadanía espera que su Congreso esté trabajando para que en tiempos de pandemia vayamos generando mejores condiciones sanitarias, sociales y económicas, terminamos durante casi 48 horas solamente definiendo una interpretación de un magistrado, de un ministro, con una comisión que lamentablemente, y así se pidió perdón, se pidió mucha prudencia en torno a este horrendo crimen que se cometió, pero que finalmente estaba dentro del marco jurisdiccional de la ministra que presidió esta comisión de poder otorgar libertades condicionales. Obviamente que hay situaciones que molestan, Enrique. Por ejemplo, más del 90% de las medidas o mejor dicho, de las revisiones de libertad condicional que revisó esa comisión, las personas fueron liberadas. Más del 90%. Y en relación al año anterior, más de un 900%. Entonces, hubo molestia. Hubo profunda molestia porque lamentablemente no se trataba de hacer un checklist. No se trataba solamente de decir, 1, 2, 3, 4. La verdad es que lamentablemente, y aquí es donde uno hace la pregunta, si es que este eventual actuar automático y ligero por parte de la ministra y por parte de esta comisión era tolerado por nuestro sistema legal, lamentablemente hay que reconocer que era tolerado por nuestro sistema. ¿Y por qué era? Porque gracias a Dios cambiaron las condiciones y hoy día la revisión de estos sistemas de libertad condicional hoy día requiere de otro formalismo y no está considerado como derecho, sino que está considerado como un beneficio. Finalmente, nos lleva, espero, a la gran oportunidad de que tenemos que seguir revisando que nuestro sistema penal sea oportuno y que nuestro sistema penitenciario permita finalmente poder llegar a determinar si que después de tantos años de cometido el delito, una persona es capaz de reinsertarse a la sociedad o no. Porque yo creo que ese fue el objetivo cuando el Congreso, cuando el país decidió terminar con la pena de muerte. El objetivo fue de que si de manera consciente, de manera profesional, se determinaba que un individuo que había cometido graves y horrendos crímenes, aunque hubiesen pasado 40 años, no estaba rehabilitado para volver a la sociedad, esa persona finalmente tenía que secarse en la cárcel. Ese fue el objetivo. Porque si no, la alternativa era obviamente la pena de muerte. Claro. Bueno, se rechazó la acusación constitucional y yo espero que el actuar de esta magistrada hoy día sea desde un prisma distinto y entendiendo que ella como jueza de la República tiene la gran responsabilidad de impartir justicia, que es lo que se le pide al Poder Judicial chileno. Bueno, no solo ella, todos los jueces o ministros que tengan que ver a partir de hoy en ese tipo de decisiones van a tener que marcar un antes y un después, porque evidentemente no puede decirse que no se cometió, no sé si una falta, pero un error, una percepción o simplemente una omisión. Eran muchos casos y, bueno, vamos más rápido que hay que apurar la causa. Entonces, no hubo tal vez un estudio acabado porque los antecedentes estaban, según se ha demostrado, ¿no? Que decían que no era conveniente dejarlo fuera en la calle ese señor, definitivamente.
Bien, para terminar, senador, y con esto no le quito más tiempo, otro rechazo se ha producido también y que interviene a nivel nacional, porque tiene que ver con aquellas autoridades que están ocupando cargos y que no van a poder ser candidatos como ellos pensaban. O sea, se rechazó aquello de la inhabilidad, ¿no? Así es, la verdad que había un proyecto que permitía que una autoridad que no podía reelegirse en el mismo cargo, como fue aprobado, tuviese la alternativa, si es que finalmente no es una autoridad que dispone de recursos, de fondos públicos, pudiese ir a otra elección también de carácter popular. Ya. La verdad que no alcanzó el quórum, si bien ganó la opción sí, en relación a que sí debíamos autorizar y debíamos levantar esta inhabilidad. Era una norma de quórum constitucional. Hubo muchos parlamentarios que no les gustó que esta norma incluyera a los mismos senadores y a los mismos diputados que teniendo que no pudiendo ser reelectos en el mismo cargo, pudiesen haber ido a elecciones alternativas. Yo la verdad es que percibo y siento que si bien la política siempre se va renovando y siempre debe rejuvenecerse, pero tú no le puedes quitar el derecho a un ciudadano de finalmente, en primer lugar, ir a una elección, ser candidato, y en segundo lugar, que esa persona sea electa por el pueblo. Porque no es fácil ser electo por el pueblo. No, claro que no. Claro. No lo es. Y quienes hemos estado sometidos a cargos de elección popular, sabemos que no es fácil ser, porque si fuese así, obviamente uno preferiría estar en la comodidad de una empresa privada, de su propia empresa o de su propia actividad económica. Por lo tanto, se rechazó y eso significa de que finalmente hoy día vamos a tener inhabilidades que van a correr y finalmente habrán autoridades que no van a poder ir a la reelección en sus mismos cargos. Bien. Así está la cosa, así están los tiempos y así están los ánimos, que no tienen que ver con la pandemia, sino con ánimos políticos, como lo señalaba, en el sentido de que a algunos senadores no les gustó lo que se estaba solicitando. Senador, estamos viéndonos el próximo jueves entonces a esta misma hora para continuar con estas conversaciones que son de sumo interés para todos quienes habitamos nuestra región. Agradecido pues de que haya compartido con nosotros estas informaciones, estos comentarios. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.